Bienvenidos a Amar en Secreto. Todo empezó con lo que parecía ser una racha complicada en el trabajo. Marta, mi esposa, me dijo que había recibido un proyecto importante en su oficina, que necesitaba dedicarle más tiempo, quedarse hasta tarde, incluso trabajar algunos fines de semana. Yo no lo dudé. Siempre la apoyé, creí en su palabra. Pero con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar sutilmente. Marta estaba cada vez más distante, más reservada. Las cenas se convirtieron en monólogos donde solo yo hablaba y ella revisaba el celular, murmurando que eran cosas del trabajo. Se reía a escondidas, y cuando yo le preguntaba qué pasaba, me respondía vagamente que era un grupo de amigas que hacían chistes. Una tarde, nuestro hijo Mateo, con su inocencia brutal, me dijo algo que encendió todas las alarmas. «Papá, ¿quién es el señor que viene a buscar a mamá cuando sale de trabajar?» Le pedí que me contara más. Me dijo que a veces lo había visto cuando íbamos juntos a recogerla. Un hombre bien vestido, que la esperaba en un coche negro y que la abrazaba rápido antes de que nos acercáramos. Mi estómago se cerró. Aún así, intenté justificarlo. «Será un compañero de trabajo, tal vez alguien del equipo», me repetía. Pero los días siguientes, Marta empezó a llegar más tarde. Primero media hora, después una hora, y luego directamente me decía que había salido a cenar con compañeros de la oficina. Cuando llegaba, olía un perfume que no era el suyo. Empecé a sospechar, pero sin pruebas era solo eso, sospecha. Hasta que una noche revisé su celular cuando se quedó dormida. Todo estaba demasiado limpio, sin mensajes, sin llamadas recientes. Como si lo hubiera borrado todo. El viernes siguiente, decidí tomarme el día libre. Me estacioné cerca de su oficina, esperé y observé. A las 7:30, Marta salió. No se veía cansada, sino sonriente, ligera, como alguien que sabe que le espera algo emocionante. Un coche negro se detuvo frente a ella. No dudó, se subió rápido, como quien lo ha hecho muchas veces antes. Lo seguí. Me temblaban las manos en el volante. Llegaron a un hotel discreto, de esos que nadie menciona pero todos conocen. Entraron juntos. Esperé horas, mirando cómo las luces de las habitaciones se encendían y apagaban, imaginando lo que estaba pasando dentro. Quise golpear el volante, gritar, pero solo me quedé allí, helado. A partir de ese momento, todo lo que había sido mi vida empezó a desmoronarse en silencio. Marta regresaba a casa como si nada. Me hablaba de la cena, de los niños, de los planes para el fin de semana. Y yo la escuchaba, con una mezcla de rabia y tristeza, acumulando cada mentira, cada excusa. La semana siguiente, un mensaje inesperado me llegó al teléfono. «Gracias por cubrirme hoy, amor. No sé qué haría sin vos». No era para mí. Era para él. Aún no sé cómo me lo mandó por error. Tal vez un descuido, tal vez un aviso de que algo estaba a punto de estallar. No dije nada. No aún. Quería entender todo, reconstruir la historia detrás de esa traición. Pero en mi mente, las piezas comenzaban a encajar. La rutina, el trabajo, las risas contenidas frente a la pantalla del celular, las noches interminables, todo era parte de un engaño calculado. Esa noche, mientras ella dormía, revisé su correo. Ahí estaba todo. Reservas de hotel, correos borrados, citas marcadas con iniciales que ya no dejaban lugar a dudas. Y supe que ya no era cuestión de si estaba pasando algo, sino de cuándo y cómo decidiría enfrentarlo. Todo comenzó a derrumbarse tras aquel mensaje accidental que recibí en mi móvil. Un simple error que reveló más de lo que nunca quise saber. Me quedé helado, mirando la pantalla con una mezcla de incredulidad y dolor. Me contuve, sabiendo que un arrebato solo me daría su versión de la historia. Decidí mantener la calma y recolectar pruebas. Durante los días siguientes, observé cada movimiento de Marta. Se mostraba relajada, despreocupada,
como si nada ocultara. Pero el conocimiento me hacía ver los detalles de otra forma. Las ausencias prolongadas, el maquillaje más cuidado, los gestos nerviosos al recibir llamadas. Todo adquiría otro significado. Pedí ayuda a un amigo que se movía en el mundo de la seguridad. Le conté mi situación y le pedí que la siguiera discretamente. Al poco tiempo, las fotos llegaron. Marta subiendo a un coche que no reconocía, caminando de la mano con un hombre en una esquina cercana a su trabajo. Fotos en un restaurante, compartiendo miradas y sonrisas que hacía mucho no mostraba conmigo. Las imágenes parecían arrancadas de la vida de una pareja feliz, solo que yo no formaba parte de esa historia. Lo que más me dolió no fueron las pruebas de su engaño, sino ver a nuestros hijos en algunas de esas imágenes. Ella los había introducido en esa nueva realidad, como si todo lo que habíamos construido juntos no significara nada. Me di cuenta de que su traición iba más allá de lo emocional, estaba rompiendo los cimientos de nuestra familia. Mantuve la compostura mientras me iba sumergiendo en los detalles. Revisé movimientos bancarios, gastos inusuales, conversaciones archivadas en dispositivos electrónicos. Todo encajaba. Era un rompecabezas doloroso, pero revelador. Marta no solo había traicionado nuestra relación, había estado planificando esta doble vida con cuidado. Organizaba las pruebas en carpetas, archivos, documentos. Me repetía que no lo hacía por venganza, sino por necesidad. Necesitaba entender, tener claro el alcance del daño, y prepararme para lo que se avecinaba. Una noche, al llegar a casa, ella se mostró especialmente cariñosa, como si quisiera compensar algo. Me limité a sonreír, asintiendo en silencio, mientras por dentro la realidad me consumía. Los días se hicieron largos, pesados. Marta seguía actuando como si nada pasara, manteniendo la rutina familiar con una normalidad forzada que me asqueaba. Yo continuaba recogiendo piezas del rompecabezas, revisando mensajes, encontrando pequeñas huellas que dejaba sin querer. La confirmación definitiva llegó con un correo en borrador que descubrí en su portátil. Palabras dirigidas a él, confesando sentimientos, agradeciéndole por devolverle la vida, por permitirle volver a sentirse viva. Decía que no sabía cómo seguir con esta mentira. Esa confesión, simple y directa, terminó de romper lo que quedaba entero. Esa noche, cuando Marta me abrazó antes de dormir, me mantuve inmóvil. Todo había cambiado. Ella ya no era la mujer con la que había formado una familia, era alguien desconocido que había traicionado todo lo que habíamos construido. Pasé la noche despierto, con las pruebas esparcidas en el escritorio. Sabía que pronto tendría que enfrentarla, pero no de cualquier manera. Necesitaba que no tuviera escapatoria, que aceptara su responsabilidad sin excusas. Lo que estaba en juego no era solo mi orgullo, era el bienestar de mis hijos, la estabilidad que merecían. El tiempo se convirtió en una espera dolorosa, un compás de días grises donde cada sonrisa suya se sentía como un puñal. Y mientras ella seguía construyendo su fachada, yo preparaba silenciosamente el terreno para el momento en que todo saldría a la luz. El momento de enfrentarla no llegó de forma planeada. Fue una tarde cualquiera, de esas que pasan sin que uno sepa si es martes o jueves, cuando decidí que ya no podía esperar más. Tenía en mi poder todas las pruebas que necesitaba, las fotos, los mensajes, los extractos bancarios, los correos. El rompecabezas estaba completo, y no había forma de que Marta pudiera justificarlo. Llegué a casa antes de lo habitual, el corazón acelerado pero el rostro sereno. Marta estaba en la cocina, preparando la cena, como si todo siguiera igual. Me acerqué despacio, con una frialdad que no reconocía en mí, y deposité frente a ella una carpeta con todo el material que había reunido. La miré fijo, esperando su reacción. Su rostro se descompuso en cuestión de segundos. Trató de buscar una explicación, pero yo levanté la mano para que no dijera nada. No quería escuchar excusas. Lo que me dolía no era el engaño en sí,
sino la facilidad con que había montado una doble vida mientras yo seguía creyendo en ella. Esa noche dormimos en la misma casa, pero no juntos. Marta se encerró en la habitación de las niñas, mientras yo permanecí en el salón, repasando mentalmente cada paso de lo que vendría. No tenía intención de armar un escándalo público. Lo que quería era proteger a mis hijos, asegurarme de que su mundo no se desmoronara más de lo necesario. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y rutina. Marta seguía en casa, moviéndose con la cautela de alguien que sabe que su mentira ha sido descubierta, pero que aún no sabe cuál será la consecuencia. Yo mantenía la compostura, actuando como si todo estuviera bajo control, pero por dentro el dolor se acumulaba, volviéndose una especie de energía silenciosa que me impulsaba a seguir adelante. Hablé con un abogado especializado en temas familiares. Le expliqué la situación, le mostré las pruebas, le detallé todo. Me aconsejó recopilar más información, preparar una estrategia legal sólida, evitar confrontaciones agresivas que pudieran volverse en mi contra. Lo escuché atentamente, comprendiendo que esto ya no era solo un problema emocional, sino una cuestión de derechos y responsabilidades. Mientras tanto, Marta intentaba reconstruir el relato a su favor. Hablaba con las niñas como si nada hubiera pasado, trataba de mantener la rutina escolar, las cenas, las salidas de fin de semana. Yo observaba en silencio, sabiendo que cada gesto suyo estaba cargado de culpa, cada sonrisa era un intento desesperado de mantener las apariencias. La tensión aumentaba a medida que los días pasaban. Mis hijos, especialmente la mayor, comenzaron a notar que algo no estaba bien. Hacían preguntas, buscaban respuestas. Yo trataba de ser honesto sin exponer demasiado, diciéndoles que a veces los adultos tienen problemas y necesitan tiempo para resolverlos. Pero era evidente que la verdad se filtraba por cada grieta. Una tarde, mientras Marta estaba en el trabajo, aproveché para revisar la computadora familiar. Encontré correos recientes dirigidos a su amante, donde hablaba de planes futuros, de posibles viajes, de un futuro donde yo ya no existía. Fue la confirmación de que esto no era un error pasajero. Era una traición calculada, sostenida en el tiempo. Tomé la decisión de separarme. Había intentado mantenerme firme por el bien de los niños, pero comprendí que lo único que lograría sería arrastrarlos a una situación insostenible. Había llegado el momento de actuar, de proteger lo que realmente importaba. Preparé todo con discreción. Hablé con el abogado, redacté los documentos, establecí un plan para minimizar el impacto en los niños. Sabía que la batalla legal sería larga y desgastante, pero también sabía que estaba dispuesto a darla. El día que le comuniqué a Marta mi decisión, lo hice sin levantar la voz, sin lágrimas ni reproches. Solo le dije que esto se había terminado, que no había vuelta atrás. Ella intentó reaccionar, pero la serenidad con la que le hablé la desarmó. Comprendió que esta vez no había espacio para disculpas vacías. Esa noche dormí solo en la casa, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por todo lo que habíamos perdido, alivio por haber tomado finalmente el control de mi vida. Sabía que lo que venía sería difícil, que habría momentos de duda y miedo, pero también sabía que era el primer paso hacia una nueva realidad. Los días siguientes fueron un torbellino de abogados, reuniones, estrategias legales. Marta seguía intentando reconstruir su imagen, pero cada intento era más débil. Las niñas, aunque confundidas, empezaron a notar el cambio. La tensión en casa se volvió insoportable, y la necesidad de encontrar una salida se hizo evidente. Y ahí estaba yo, solo frente a esta tormenta, con una mezcla de rabia contenida y determinación. Sabía que la lucha apenas comenzaba, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control. Los días posteriores a la decisión de separarme fueron una especie de limbo. Aunque había puesto en marcha los trámites, aunque Marta ya sabía que todo había terminado, aún compartíamos el mismo techo. La tensión era asfixiante. Nos movíamos por la casa como dos sombras, evitándonos,
simulando normalidad solo por las niñas. Yo pasaba horas hablando con mi abogado, preparando los documentos necesarios, reuniendo pruebas que dejaban en claro quién había sostenido a esta familia durante los años. Marta, por su parte, parecía resignada. Había perdido la capacidad de mantener las apariencias, y su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Las niñas percibían el cambio. La mayor, sobre todo, comenzó a apartarse. Sus preguntas se hicieron menos frecuentes, pero más cargadas de tristeza. La menor aún no entendía del todo, aunque intuía que algo se había roto. Me dolía verlas así, pero entendía que esta ruptura era necesaria. Lo que intentaba era que no quedaran atrapadas en medio de una guerra que no era de ellas. Una tarde, regresé a casa antes de tiempo. Marta estaba en el salón, hablando por teléfono. No alcanzó a disimular. Escuché fragmentos de una conversación con su amante, donde discutían detalles sobre una posible mudanza, un nuevo comienzo lejos de todo. La ira me recorrió el cuerpo, pero no dije nada. Me limité a subir las escaleras, cerrar la puerta de mi habitación y concentrarme en lo que debía hacer. Empecé a planificar la logística del cambio. Busqué un nuevo apartamento, pequeño pero acogedor, cerca del colegio de las niñas, para que no se sintieran desplazadas. Hablé con mi jefe para ajustar horarios, con amigos para pedir apoyo emocional. Cada paso era calculado, no por despecho, sino porque sabía que debía ser fuerte, metódico, para que la transición fuera lo menos traumática posible. Marta intentaba mantener una imagen digna, pero cada vez que coincidíamos en la misma habitación, su mirada esquivaba la mía. Era como si evitara enfrentar su reflejo en mis ojos, sabiendo que lo que había hecho era irreparable. Una noche, después de cenar, intentó hablar conmigo. Me dijo que estaba confundida, que no quería perder a las niñas, que aún sentía algo por mí. Su voz temblaba, pero sus palabras carecían de convicción. Le respondí con calma, diciéndole que los sentimientos no borraban los hechos, que las decisiones que había tomado tenían consecuencias, y que lo mejor para todos era seguir adelante por caminos separados. Se quedó en silencio, con lágrimas contenidas, pero ya no me conmovía. Había pasado demasiado tiempo sintiéndome traicionado como para volver atrás. Mientras tanto, seguía acumulando pruebas. Revisé cuentas bancarias, facturas, conversaciones, todo lo que demostraba que Marta había llevado una doble vida a mis espaldas. No por venganza, sino porque sabía que en la batalla legal por la custodia de mis hijas, cada detalle contaba. El abogado me insistía en mantener la calma, en no cometer errores impulsivos. Y yo, aunque por dentro sentía que el mundo se me caía encima, respiraba hondo y seguía adelante. Una mañana, después de dejar a las niñas en el colegio, recibí un correo del abogado. Marta había presentado una solicitud para la custodia compartida, argumentando que yo era emocionalmente inestable y que mi obsesión con la traición podría afectar a las niñas. Era un movimiento predecible, pero igual me golpeó. Reuní todo lo que tenía, preparé mi respuesta legal y me aferré a los hechos. Las fotos, los mensajes, los registros bancarios, los informes escolares que demostraban mi implicación constante en la vida de las niñas. Todo estaba organizado, meticuloso, irrefutable. La audiencia inicial fue fijada para dentro de 2 semanas. Marta contrató a un abogado nuevo, alguien con reputación agresiva, conocido por su habilidad para distorsionar la narrativa y pintar al otro como el villano. Lo supe porque mi abogado lo reconoció de casos anteriores. Me advirtió que vendrían a por mí con todo. Pero yo estaba preparado. No porque fuera perfecto, sino porque tenía la verdad de mi lado. Mientras tanto, Marta comenzó a llevar a las niñas a actividades extraescolares que antes no hacían, como para demostrar que era una madre comprometida. Las llenaba de planes y promesas, intentando compensar el daño. Yo observaba en silencio, sabiendo que esa energía era desesperada, un intento por ganar puntos. Una noche, Valeria, la mayor, entró a mi habitación y me preguntó si todo estaría bien.
La miré con ternura y le respondí que sí, que estaba haciendo todo lo posible para que no sufrieran. Me abrazó fuerte, como si entendiera más de lo que decía, y ese gesto me dio la fuerza que necesitaba. La noche anterior a la audiencia, apenas dormí. Revisé los documentos una y otra vez, repasé los argumentos con mi abogado, y me preparé mentalmente para lo que vendría. Sabía que la pelea no era solo por custodia, sino por la dignidad, por la verdad, por el derecho a seguir siendo un padre presente. Y así amaneció el día clave. Me vestí con cuidado, intentando proyectar serenidad. Recogí a las niñas, las dejé en casa de mi hermana para que no presenciaran el proceso, y me dirigí al juzgado con el estómago revuelto, pero con la determinación intacta. Llegué al juzgado con el corazón en la garganta. La tensión en mis hombros me recordaba cada noche sin dormir, cada recuerdo reconstruido para preparar esta batalla. Sabía que no solo iba a pelear por un papel legal, sino por el derecho de seguir siendo el padre que mis hijas necesitaban, el que había estado allí cuando los demás se desvanecieron. El pasillo era un desfile de miradas cansadas, abogados que repasaban documentos, familias rotas intentando sostenerse con hilos de papel. Marta llegó tarde, con su abogado a un lado, la misma mirada fría que había adoptado en los últimos meses, la máscara de madre que intenta aparentar fortaleza cuando todo lo que queda es un castillo de naipes. Mi abogado me dio una última palmada en el hombro y entramos a la sala. El juez, un hombre de semblante imperturbable, abrió la audiencia. Marta comenzó a exponer su versión. Su abogado presentó un relato que intentaba reescribir la historia, que yo era controlador, que ella había buscado apoyo fuera porque se sentía emocionalmente atrapada, que mis celos y desconfianza habían dañado la relación y podían afectar a las niñas. Escuchar esas palabras me hizo hervir la sangre, pero respiré profundo. Sabía que si reaccionaba con rabia, solo le daría argumentos para su teatro. Cuando llegó mi turno, mi abogado expuso con claridad. Mostró las pruebas, los mensajes entre Marta y su amante, los pagos en hoteles, los registros de llamadas, las fotografías. Pero no se limitó a los hechos fríos. También habló de mi presencia constante en la vida de las niñas, de cómo había asumido el papel de padre incluso en los momentos más difíciles, de cómo ellas confiaban en mí y encontraban en mi hogar estabilidad. La psicóloga forense también fue citada. Su informe fue claro. Valeria, la mayor, presentaba signos de ansiedad y estrés vinculados a la presencia repentina de un tercero en su vida, a la confusión generada por la conducta de su madre. Aclaró que no se oponía a que la niña pudiera conocer su historia biológica, pero recomendaba que cualquier contacto se hiciera con supervisión y bajo un marco terapéutico. Marta intentó desmentir, decir que todo estaba controlado, que Valeria se sentía bien, pero cuando el juez le preguntó si había solicitado la custodia compartida solo para acercar a su amante a la vida de las niñas, titubeó. No lo negó, pero tampoco lo admitió. Se quedó en un silencio que habló más que cualquier defensa. Yo no miraba a Marta. Mi atención estaba fija en el juez y en el rostro de Valeria, que ese día no estaba presente, pero que sentía acompañándome. Pensé en ella, en Sofía, en cada noche en que las había consolado, en cada mañana en que había preparado el desayuno mientras Marta se perdía en excusas. El juez interrumpió el flujo de argumentos para proponer una mediación. Una oportunidad para que ambas partes llegaran a un acuerdo antes de dictar sentencia. Mi abogado me susurró al oído que era una estrategia habitual, pero que si no aceptábamos, el juez tendría que decidir con base en lo presentado. Marta pidió un receso para hablar. Me acerqué con cautela. Me dijo en voz baja que no quería llegar a un acuerdo para cederme la custodia porque eso sería aceptar que había fallado. Que prefería arriesgarse a un fallo parcial. Le respondí con voz neutra que no se trataba de ganar o perder, sino de ser honestos, de pensar en el bienestar de nuestras hijas. Ella bajó la mirada, pero no respondió. Regresamos a la sala. El juez tomó nota del intento fallido de mediación y señaló que dictaría la sentencia en unos días, basándose en todo lo expuesto. Mientras hablaba, Marta no levantaba la vista, y yo solo podía pensar en Valeria,
en lo que sentiría cuando todo esto saliera a la luz. Salimos del juzgado en silencio. Marta se alejó rápido con su abogado, sin siquiera voltear. Yo me quedé unos minutos más, como si necesitara un momento para procesar todo. Sabía que lo peor aún estaba por venir, que el fallo no sería un final feliz, sino un cierre agridulce. Recogí a las niñas de casa de mi hermana y nos fuimos a casa. Esa noche, mientras ellas dormían, revisé los papeles una vez más, repasé las fotos, los informes, y sentí el peso del mundo sobre mis hombros. Pero también una certeza, sin importar lo que dictara el juez, ellas sabían quién era su padre. En los días siguientes, Marta dejó de insistir. No volvió a presentarse sin avisar, no mandó mensajes nocturnos llenos de culpas. Todo quedó en un silencio denso, un preámbulo a lo que vendría. Valeria, aunque distante, comenzaba a acercarse. Un gesto pequeño, un comentario al pasar, una sonrisa tímida. Sofía, en su inocencia, seguía llenando la casa de risas, ajena a los vaivenes del mundo adulto. El día de la sentencia se acercaba. Yo me preparaba para recibirla, con el corazón dividido entre el miedo y la esperanza. Porque esta historia, aunque dolorosa, estaba lejos de terminar. El día de la sentencia llegó cargado de una tensión casi insoportable. El aire del juzgado era denso, como si las paredes supieran todo lo que había pasado entre nosotros. Me senté solo, sin compañía, con un nudo en la garganta que no era miedo, sino cansancio, una mezcla de años de resistencia y de un deseo profundo de que, al menos, esto terminara. El juez repasó los documentos, los informes psicológicos, los testimonios. Cuando su voz rompió el silencio, dictando la resolución, sentí que el tiempo se detenía, custodia compartida, sin cambios en los permisos de salida de la ciudad, contacto supervisado para Valeria con Martín, sesiones de terapia. Nada de lo que había pasado le había dado a Marta la victoria que buscaba, ni a Martín el reconocimiento que ansiaba. Marta no lloró. Solo bajó la cabeza, como quien sabe que ha perdido más que un fallo legal, como quien ve cómo se desmorona lo poco que le quedaba en las manos. Yo respiré hondo. No era una victoria total, pero era un punto final para la incertidumbre. Esa noche, al llegar a casa, Valeria se me acercó en silencio. Se sentó conmigo en el sofá, sin mirarme directamente, y después de unos segundos de silencio me dijo con una voz que parecía de alguien mucho mayor que sus 13 años, «No quiero irme. No con mamá, no con Martín. Quiero estar acá, con vos y Sophie». Sentí como se me apretaba el pecho, pero me obligué a mantener la calma. Le dije que entendía, que respetaría su decisión, pero que teníamos que hacer las cosas bien, con el apoyo de su psicóloga, con paciencia. La abracé y me sentí, por primera vez en mucho tiempo, no como alguien que estaba perdiendo, sino como alguien que estaba resistiendo por algo real. Los días siguientes fueron un proceso lento, casi doloroso. Marta dejó de aparecer sin previo aviso, como si hubiera entendido finalmente que ya no había espacio para sus intentos de control. Martín desapareció por completo, se desvaneció como un espectro de lo que nunca llegó a ser. Valeria empezó a volver a ser ella misma, más tranquila, menos tensa, más dispuesta a compartir conmigo pequeñas cosas, desde contarme cómo le fue en clase hasta simplemente sentarse a ver una película en silencio. Sofía, con su luz, seguía siendo ese ancla que nos recordaba que a pesar de todo, aún quedaba algo sólido que reconstruir. Pasaron semanas y luego meses. Nos reencontramos en esas rutinas simples que se habían perdido en medio del caos. Cenar juntos, discutir por quién debía sacar la basura, preparar el desayuno los domingos. Todo parecía pequeño, casi insignificante, pero en realidad era todo lo que necesitábamos. Marta seguía viviendo en la ciudad, pero ya no intentaba forzar su presencia. A veces aparecía en reuniones escolares, con esa mezcla de tristeza y resignación que solo tienen aquellos que saben que han perdido algo irrecuperable. Valeria la saludaba con cortesía, sin entusiasmo, sin rencor, solo con esa indiferencia que hiere más que cualquier reproche. Sofía, más inocente,
Todavía se le acercaba, aunque siempre volvía a mí con una sonrisa. Un año después, el ruido se había apagado. La casa ya no era un campo de batalla, sino un espacio donde podíamos respirar. Valeria creció más rápido de lo que esperaba, no solo físicamente, sino emocionalmente. Había cicatrices, sí, pero también una madurez que me conmovía profundamente. A veces, después de cenar, se sentaba conmigo y decía simplemente, «Gracias». No hacía falta más. No era gratitud por algo material, sino por haberme quedado, por no haberme ido, por haber estado cuando todo se venía abajo. Sofía seguía llenando la casa con su energía, ajena a muchas de las tormentas que habíamos atravesado. Pero yo sabía que tarde o temprano entendería, que descubriría los detalles que hoy le parecían confusos. Mi papel era prepararla, enseñarle que la lealtad no se compra, que el amor real no miente ni se escuda en excusas. Y aunque todavía quedaban conversaciones pendientes, heridas abiertas que solo el tiempo podría cerrar, sabía que estábamos en el camino correcto. No hacia una familia perfecta, sino hacia una familia verdadera, sin máscaras ni mentiras. Porque lo que importa no es quien comparte tu sangre, sino quien elige quedarse cuando todos los demás se van. Y yo había elegido quedarme, por ellas, por mí, por todo lo que valía la pena defender. Y si esta historia te llegó, si quieres seguir escuchando historias que golpean pero también enseñan, suscríbete al canal. Aquí seguiremos contando verdades que duelen, pero que también sanan.